Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres en el Derecho, Caminos de Éxito, el podcast de Iberian Lawyer y Women in a Legal World, donde conversamos con mujeres líderes que están teniendo éxito en el mundo del derecho y están transformando directamente el mundo del derecho, abriendo camino para otras mujeres. Hoy tengo el honor de conversar con Raquel Flores Escobar, socia de Freshfields. Bienvenida. Gracias, estoy encantada de estar aquí. Pues Raquel, elegiste estudiar Derecho y especializarte en Derecho Laboral muy pronto. Cuéntanos un poco qué te llevó a este camino. Vamos a ver, es cierto que yo elegí estudiar Derecho y en aquel momento, estoy hablando de finales de los 80, tampoco es que tuviera una idea de una vocación clarísima, pero sí que es cierto que Derecho era una de las carreras universitarias que parecía como que te daba más posibilidades de luego incorporarte al mercado de trabajo, ¿no? Y también me gustaba, o sea, tampoco era una cuestión de, no tenía un gusto específico de quiero ser esto o quiero ser lo otro, con lo cual me lancé al Derecho y mientras estaba estudiando estuve de Erasmus fuera y tal, pensé que me gustaba el Derecho Europeo. Estuve haciendo un máster, hice 2 másters en Derecho Europeo, uno aquí en la Carlos III en Madrid y otro en Brujas, y me gustaba el elemento un poco internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a solicitar posiciones en despachos y llegué a Freshfields, ¿no? Y cuando llegué a Freshfields, como además venía del Colegio de Europa, digamos que al principio hacía un poco de todo y sobre todo era también derecho mercantil y derecho de la competencia. Pero en un momento dado decidieron que era tiempo de empezar a especializarnos como se hacía en el resto de oficinas del despacho en otras partes del mundo. Y entonces a mí un día me llamó el socio director y me dijo, Raquel, tienes cara de laboralista. Y así fue como empecé mi carrera de laboralista, ¿no? La verdad es que en ese momento yo no tenía ni una idea de si me gustaba o no me gustaba. O sea, en la carrera había habido cosas que sí que me habían gustado y otras cosas que no me habían gustado tanto. Pero bueno, dije, oye, vamos a probar y ya veremos, ¿no? Y oye, pues hasta ahora la verdad es que encontré mi vocación así, pero como digo, no fue realmente una decisión consciente por mi parte. Ha sido un poco el azar, entonces. Lo interesante de tu carrera es que llevas casi 30 años dentro de la misma firma, que es Freshfields, lo decimos antes. Pero otra cosa que es muy interesante es que llegaste a la asociatura en un momento en el que no era muy simple y fácil para las mujeres llegar a la asociatura. Fuiste entre las primeras, por ejemplo, otras mujeres fueron Silvia Paternain, Ana López, pero mujeres muy distintas, ¿no? Esto quizás demuestra que no hay una única forma de liderar para luego llegar a convertirse en socia, ¿no? Cuéntame un poco cómo era vivir la asociatura femenina en ese momento. Vamos a ver, yo creo que he tenido muchísima suerte de estar en el despacho en el que estoy, ¿no? En Freshfields. Yo, si me puedo remontar un poco antes de la asociatura, o sea, claramente las cosas han cambiado muchísimo ahora, porque yo una de las cosas que recuerdo de cuando empecé a ejercer no es tanto el que me sintiera discriminada, que personalmente tampoco me ha pasado de una manera directa nunca, pero sí que había cuestiones tipo que ibas a reuniones y como nosotros trabajamos además en el mundo de los negocios, no era extraño que yo fuera la única mujer en una reunión donde había 14 o 15 personas, ¿no? Cosa que ahora pues es bastante extraño que suceda, ¿no? Os recuerdo, por ejemplo, con mis compañeros que muchos de ellos se iban de repente, se juntaban a comer los viernes y si yo estaba con ellos me invitaban, pero si yo no estaba con ellos en ese momento no me invitaban y no creo que fuera una decisión expresa de voy a excluir a Raquel, sino simplemente que no se les pasaba por la cabeza, ¿no? Entonces había
cosas de este tipo que hacen que las mujeres nos cueste un poco más avanzar, ¿no? Porque en ese tipo de comidas informales se intercambia muchísima información, o sea, es importante saber cómo van las cosas, ¿no? Dicho lo cual, cuando yo llegué a la asociatura, como bien dices, o sea, en el despacho hay diferentes mujeres socias y somos todas muy distintas, yo creo que cada cual hemos llegado a nuestra manera, ¿no? Como estábamos hablando, de nuevo, yo creo que estar en el despacho en el que estoy me ha ayudado mucho, o sea, porque yo he tenido herramientas en el sentido de mentorías, coaches, o sea, nos han ayudado tanto antes de llegar a la asociatura como una vez que llegas a la asociatura a poner en nuestras manos las herramientas para ir hacia adelante, ¿no? Y luego cada cual elige también su camino, ¿no? O sea, antes hablábamos de lo que son las carreras de éxito, y yo creo que una de las cuestiones que pasa con el éxito es que el éxito no es lo mismo para todas las personas, ¿no? O sea, para algunas personas puede ser llegar a ser socio de un despacho como este, para otras personas puede ser tener una carrera profesional de otro tipo que le deje mucho tiempo libre para dedicarse a sus hobbies, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que desmitificar un poco lo de que el éxito significa necesariamente, en este tipo de carrera en el que estoy yo, llegar a ser socia a cualquier coste, ¿no? O sea, eso es una cuestión que hay una decisión personal que tiene que vivir cada cual. Pero vamos, como digo, yo me siento una privilegiada porque estoy en un despacho que realmente me ha apoyado, ¿no? Hoy también eres parte del Consejo Mundial y coordinadora de la responsabilidad social corporativa en Freshfields. Además del negocio, ¿qué papel crees que deberían jugar los despachos de abogados en términos de transformación social? A ver, yo no soy parte del Consejo Mundial, sí que soy parte de un órgano mundial que tenemos de nosotros, lo que nosotros llamamos negocio responsable, que es la responsabilidad social corporativa, ¿no? Y yo creo que hoy en día es un elemento fundamental de cualquier negocio, ¿no? O sea, yo creo que la gente ya no quiere trabajar en un sitio que no tenga valores. Obviamente hay diferentes tipos de valores y habrá valores que se acerquen más a ti y otros que se acerquen menos, pero una persona que viene a trabajar, pero también quiere trabajar en un sitio que considera que hace las cosas bien. E insisto, ese bien se puede definir de muchas maneras, ¿no? Entonces, nosotros además, como un despacho anglosajón que somos, la parte del trabajo pro bono es una parte fundamental de nuestro trabajo, es decir, trabajo que hacemos gratuitamente, fundamentalmente para ONGs y asociaciones, ayudándoles a llevar a cabo procesos a nivel mundial, que me parece que es una parte muy importante de nuestro trabajo, y además resulta muy reconfortante, la verdad, pensar que estás ayudando a la gente a hacer un mundo mejor, ¿no? Y luego que vivimos en comunidad, o sea, no nos podemos, quiero decir, las empresas o los despachos no somos unos elementos aislados que estamos en una isla y que no hay nada a nuestro alrededor, ¿no? O sea, estamos dentro de una sociedad, y como tal me parece que tenemos que tener en cuenta la sociedad, cómo son esas sociedades y cómo podemos contribuir a que esas sociedades se hagan mejores, ¿no? Entonces creo que todo eso entra dentro de... Y por eso nosotros además hablamos de negocio responsable, que o sea, lo de la responsabilidad social corporativa parece como que es una cuestión que es aparte, ¿no? O sea, yo tengo mi estrategia y luego aparte tengo la responsabilidad social corporativa. Nosotros preferimos hablar de negocio responsable porque se trata de ser responsable en todas las áreas, incluso cuando hacemos nuestros negocios y cuando hacemos nuestro trabajo, ¿no? O sea, en ese sentido también tenemos cuidado de con qué clientes trabajamos y en qué tipo de asuntos estamos trabajando, ¿no? O sea, se trata de llevar esa responsabilidad a todas las áreas y que sea parte de la propia estrategia del despacho. Y esto también se relaciona un poco y se combina un poco con tu papel y tu actividad en ámbito de la defensa de la diversity e inclusion, ¿no? Eres parte, perdona, porque eres officer del Diversity and Equality Law Committee dell'IBA, has estado en Forelab. ¿Por qué crees que esos temas son así importantes cuando empezaste a cuidar esos temas? Vamos a ver, yo creo que de nuevo
vuelvo un poco a lo que comentaba hace un momento. El mundo es diverso y por lo tanto tiene sentido que las empresas también sean diversas, ¿no? O sea, porque no dejamos de, o no deberíamos de dejar de ser reflejos de la sociedad en la que vivimos. Si yo pienso de cuál ha sido mi camino dentro de la diversidad, obviamente empecé, digamos, preocupándome por el tema de cuál es el papel, el rol de la mujer en el sector legal, porque como digo, sobre todo al principio de mi carrera, pues he visto que de repente estábamos en una reunión, pues eso, 15 personas y había una sola mujer, o que yo, que además soy laboralista y el mundo del derecho del trabajo está bastante feminizado, sí, pero muchas veces tenías equipos de mujeres, pero el director de recursos humanos era un director de recursos humanos, es decir, un hombre, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues oye, siempre te resuenan, ¿no? Y con lo cual yo dije, oye, aquí tenemos que intentar ir trabajando para cambiar un poco las cosas, ¿no? Entonces, una vez que el tema de la mujer estaba razonablemente controlado en la oficina de España, ¿no? O sea, pues como has dicho, estaba Silvia, estaba Ana, estaba yo. En este momento estamos al 50% de hombres y mujeres en la asociatura en España, que no digo que la cosa sea perfecta, porque esto va cambiando, pero bueno, que más o menos lo tenemos de una manera bastante razonable. Pensé, a ver, algún otro elemento de diversidad en el que sea necesario trabajar, ¿no? Si yo pienso, por ejemplo, en personas racializadas o en la movilidad social, que es una cosa que se está haciendo mucho en el Reino Unido, en España tenemos un problema adicional al que puede existir en Londres, en el sentido de que para ser abogado de Freshfields tienes que ser abogado, haberte hecho el máster, que eso en general significa dinero, y además tienes que hablar inglés a un nivel que permita que la conversación que estamos teniendo tú y yo ahora se pueda hacer en inglés. Y el inglés es una barrera bastante importante todavía, o sea, porque no estamos hablando de que seas capaz de decir hola y adiós, estamos hablando de que desde el minuto 1 tú tienes que ser capaz de hablar en inglés, de tener una conversación y sobre todo por temas técnicos. Con lo cual, temas de personas racializadas o de movilidad social me parece que son fundamentales, pero esos hay que tratarlos desde mucho antes, o sea, eso hay que empezar en el colegio, qué sé yo. Con lo cual hay que ser ambicioso, pero también hay que ser realista. Yo pensé, a ver, y entonces pensé en el colectivo LGTBQ+, que de hecho el problema que suele haber con el colectivo no es de acceso, sino es de visibilidad, porque normalmente esas personas están dentro de nuestras instituciones, lo que pasa que no se visibilizan, ¿no? Y entonces dije, oye, pues claramente esto es no puede ser así, lo suyo es que la gente pueda venir y ser ellas mismas cuando están en el trabajo, y esto hay que trabajarlo, ¿no? Entonces empecé a trabajar en este tema, en el que todavía queda muchísimo por hacer, y entonces combino fundamentalmente esa parte, ¿no? O sea, la de mujer con inclusión del colectivo LGTB+. Pero vamos, me parece que es un tema de derechos humanos, que es una cuestión básica, y que, o sea, es interesante que solo algunos de nosotros nos preocupemos por ello, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo debería preocuparse. Lo que pasa es que normalmente cuando estás en la posición privilegiada, pues es una cosa que te preocupa menos, ¿no? Y lo de la meritocracia, que luego todo el mundo siempre viene hablando de la meritocracia, o sea, yo sería una ferviente defensora de la meritocracia, pero hoy en día la meritocracia es un mito, o sea, porque de verdad que es un mito. O sea, alguien decía, hablando del tema de la mujer, que el día que las mujeres podamos llegar a ser mediocres habremos conseguido la igualdad, porque es que hay mucho hombre mediocre y en cambio a las mujeres o a la gente del colectivo o a la gente racializada nos piden que seamos el 10%, o sea, dar el 100% continuamente, ¿no? Entonces, el día que podamos nosotros ser mediocres, habremos conseguido la igualdad. Sí, verdad. Nos piden que seamos super women. Otra cosa interesante es que participas en programas de mentoría inversa. Significa que jóvenes asesoran a seniors como tú, ¿no? ¿Qué has aprendido de esa experiencia y también cómo ha cambiado esto y cómo cambia esto, ya que continúas a hacerlo, tu perspectiva sobre las nuevas generaciones? Me parece que es un ejercicio súper interesante, o sea, porque tendemos a pensar que el mundo es como lo vemos nosotros y obviamente no es el caso. Y esto lo puedes ver cuando hablas con gente de tu edad o de tu generación,
pero claro, a medida que van cambiando las generaciones, el mundo se ve de una manera completamente distinta. Entonces, a mí la mentoría inversa me está ayudando a ver el mundo desde la perspectiva de esta gente joven. Disculpa. Que hay veces que estaré de acuerdo y hay veces que no estaré de acuerdo, pero por lo menos ves las cosas desde un prisma distinto, que ayuda mucho. Y hay un montón de cosas de las que no nos damos cuenta que de repente, o sea, es una manera de abrirte los ojos, de abrirte los ojos a cuestiones de las que normalmente no te darías cuenta, ¿no? En este sentido, yo invito a todo el mundo al tema de la mentoría inversa, por supuesto, pero por ejemplo, yo últimamente también tengo más amigos de gente que es mucho más joven que yo. Que hay veces que mi marido dice, pero ¿qué te puede aportar una persona, tío, que tiene 30 años menos que tú? Digo, pues no te lo imaginas, o sea, porque precisamente me aportan una manera de mirar la realidad completamente distinta y me parece súper enriquecedor. Y de nuevo, vivimos en sociedad, yo creo que el tema de tender puentes es fundamental y que por lo tanto este tipo de situaciones ayudan. Luego además, de nuevo, el privilegio que tengo de trabajar en un sitio como Freshfields, yo he podido hablar con personas de religión musulmana, con personas de raza negra, con personas que tienen unas experiencias que son completamente distintas a la mía, ¿no? Que yo me acuerdo la primera vez que me pusieron, o sea, una de las primeras veces que hice la mentoría inversa, me pusieron con una persona negra de la oficina de Londres. Y yo pensé, ostras, va a ser muy interesante, pero no estoy segura de si me va a aportar mucho pensando en la realidad madrileña, porque en Madrid, pues vuelvo a lo mismo, es bastante difícil que una persona racializada pueda acceder al despacho, ¿no? Pero te das cuenta de que no es cierto, o sea, te aporta muchísimas cosas, porque además lo que te van planteando desde diferentes realidades, luego se puede aplicar de una manera general a muchas otras, ¿no? Que en ese sentido, pues eso, el hecho de yo haberme preocupado desde el principio por la diversidad en términos de género, pues cuando he llegado a la diversidad LGTBQ+, pues hay un montón de elementos que se unen, ¿no? Y te haces más empática y más sensible a cuestiones, vas siendo más consciente de los sesgos que tenemos todos, porque está claro que yo sigo teniendo un montón de sesgos, pero por lo menos ahora me hago consciente de ello y entonces hay momentos en que digo, hey, Raquel, frena un segundo y da un paso para atrás, porque esto lo estás planteando desde un sesgo. Entonces, trata de quitarte el sesgo y vamos a volver a pensar en lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, que es una experiencia enriquecedora y que todo el mundo debería hacerlo. Mientras que si pudieras hablar hoy con una abogada joven que quiere entrar en el sector de la abogacía de negocio, ¿qué le dijeras? Si pudieras hablar, por ejemplo, con la Raquel que recién llegada en Freshfields, ¿qué le dirías? Yo le diría varias cosas, ¿no? Una, respecto al síndrome de la impostora, que es que eso yo lo he vivido 1000 veces, ¿no? Que es esta sensación. Yo además, o sea, yo estudié en la Universidad de Salamanca. Entonces, viniendo de Salamanca, llegas a un gran despacho en Madrid, que además es un despacho internacional, y piensas, ¿qué estoy haciendo yo aquí, no? O sea, yo no encajo aquí. Y luego en realidad no es cierto, o sea, encajas perfectamente y de hecho en este momento de 10 socios que somos en Madrid, 2 de nosotros somos de la Universidad de Salamanca, o sea que no está mal el porcentaje, ¿no? Entonces, ese primero es el de quítate ese síndrome de la impostora y puedes hacerlo si quieres, ¿no? Esa sería la primera cuestión. La segunda cuestión es también que no nos engañemos, o sea, y eso se lo digo cuando voy hablando con estudiantes y tal. Si lo que quieres es un trabajo exigente, un trabajo intelectualmente súper interesante, trabajar multijurisdiccionales y multidisciplinares, trabajar en temas súper interesantes, este es tu sitio. Ahora bien, si lo que quieres es un trabajo de 9 a 5, que me parece maravilloso, por cierto, este no es tu sitio. O sea, quiero decir, lo que no funciona es decir, quiero trabajar en un sitio como Freshfields, quiero participar en todo esto, pero a las 5 de la tarde se me cae el bolígrafo y me voy a mi casa. Espero que en algún momento llegue esa posibilidad, ¿eh? O sea, no pierdo la esperanza, pero también hay que ser realistas. O sea, este trabajo es muy exigente y requiere mucho trabajo. Eso también me parece que es muy importante, ¿no? Y la última cosa que diría es que pensemos realmente en lo que queremos, ¿no? Y vuelvo un poco a lo que comentaba al principio de lo que es el concepto del éxito.
O sea, nos han metido en la cabeza que tener éxito es ganar mucho dinero, ser socia en un gran despacho y ser superwoman, ¿no? O sea, tenerlo absolutamente todo. Bueno, pues a lo mejor para mí sí que es tener éxito estar donde estoy en este momento, pero por ejemplo yo no tengo hijos. O sea, quiero decir, con lo cual yo no soy la superwoman que lo tiene absolutamente todo. O sea, yo estoy encantada como estoy porque luego cuando llega el fin de semana normalmente pues tengo tiempo para mí. O sea, porque yo veo a compañeros, ahora ya en general la gente de mi edad tiene unos hijos muy mayores que entonces es distinto, pero mientras los niños han ido creciendo, es semana de trabajo intensa y luego fin de semana de dedicárselo a la familia y que me parece maravilloso y que hay gente que le encanta y por favor, adelante con ello, pero quiero decir que hay que ser consciente de ello, ¿no? Y que no nos compre, o sea, lo que estoy intentando decir es no nos compremos el modelo de éxito que nos quieren vender. El éxito es distinto para cada persona. Y oye, pues a lo mejor para una persona es ser socia en un despacho como Freshfields y a lo mejor para otra persona es tener su despachito en Salamanca, por ejemplo, donde tienes una vida más tranquila, los temas no serán tan de primera página de la expansión, por decir algo, o del Iberian Lawyer, pero oye, pues tienes una vida más tranquila y cada cual es feliz a su manera, ¿no? Entonces, el tomar decisiones de verdad nosotros, no dejarnos llevar simplemente por lo que espera la sociedad o lo que espera la gente de nosotros, ¿no? Qué bien. Mira, has comentado que estás en la etapa final, ¿no? de tu trayectoria en Freshfields y que se está produciendo ya un relevo generacional. ¿Cómo vives este momento y qué legado te gustaría dejar en el despacho y en la profesión en general? Bueno, como comentábamos al principio, yo llevo casi 30 años en el despacho, ¿no? Soy una especie de rara avis, porque cuando hablo con mis compañeros, casi todo el mundo en algún momento ha cambiado de lugar, ¿no? Y yo no lo he hecho, lo cual es maravilloso. O sea, no lo he hecho porque no lo he necesitado, porque Freshfields me ha dado todo lo que yo necesitaba en términos de nuevos retos, de hacer cosas nuevas, de trabajar, aparte de mi trabajo como laboralista, pues lo que estábamos diciendo en cuestiones de diversidad, en cuestiones de negocio responsable, etcétera, ¿no? Pero es verdad que en todo este tipo de despachos, pues oye, siempre va llegando el momento de decir, oye, tengo que hacer sitio para los que vienen detrás, ¿no? Y entonces pues va llegando el final de una etapa. Hombre, me gustaría dejar el despacho mejor que cuando yo lo encontré, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa dejarlo mejor que cuando yo lo encontré? Eso de nuevo puede estar sujeto a diferentes definiciones. Hombre, yo creo que, por ejemplo, en términos de diversidad, aunque queda muchísimo por hacer, sí que hemos avanzado y hemos dado grandes pasos desde que yo llegué hasta lo que es el mundo de ahora. Creo que me gustaría dejar un grupo de gente dentro del despacho cohesionado, gente con ganas de trabajar juntos, de seguir tirando para adelante. Como digo, a mí me parece que es un privilegio trabajar en Freshfields, porque aparte de trabajar con la gente que trabajo en España, que es fantástica, yo es que he tenido acceso a gente en el resto del mundo que era, vamos, impensable cuando yo empezaba a trabajar, ¿no? O sea, yo he visto de lejos, porque yo soy laboralista de nuevo, pero vamos, he visto temas de derecho internacional público en términos de fronteras, que yo cuando estudiaba derecho internacional público en la carrera me parecía que aquello era teórico, no pensaba realmente que eso se aplicara y de repente llegas a este despacho y se está haciendo, ¿no? Hemos trabajado en pro bono en cuestiones de potenciales acuerdos internacionales, o sea, no sé, yo creo que es una institución que es una maravilla, pero vamos, como digo eso, me gustaría por lo menos dentro de la oficina española tratar de dejarla mejor que como yo la encontré. Y respecto al legado dentro de la abogacía, hombre, pues yo creo que también dentro de la abogacía tenemos que conseguir que el mundo sea un poco más diverso, ¿no? Yo en ese sentido también soy parte del comité LGTBQ+, del Colegio de la Abogacía de Madrid, y yo creo que eso, por ejemplo, es una de las labores también que es súper interesante que estamos haciendo, ¿no? De cosas, de ir cambiando cuestiones que se han ido dejando un poco de lado y que creo que son muy importantes, que creo que lo han sido siempre y que en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día, que es a 4 de febrero de 2026, pues es más importante que nunca, porque de repente te das cuenta
un poco lo que has sabido siempre, ¿no? Aquello de que es posible no solo ir hacia adelante, sino dar pasos para atrás. Y en este momento estamos viendo que en cuestiones, por ejemplo, de diversidad e inclusión se están dando pasos para atrás, lo cual es sorprendente porque es que en un mundo como el de hoy, donde hay tantísimos datos que confirman que la diversidad es buena, y que tener diferentes puntos de vista es bueno, y como estaba diciendo, la sociedad es diversa y lo suyo es que seamos un reflejo de la sociedad, pero bueno, lo cierto es que se están empezando a dar pasos para atrás, con lo cual creo que es más importante que nunca seguir trabajando en esto en general y dentro del sector del sector legal en particular, ¿no? Y en ese sentido también no hemos hablado mucho de Women in a Legal World, pero vamos, o sea, me parece que es una maravilla, ¿no? O sea, da gusto, porque además una de las cosas una de las maravillosas ideas que tuvieron Marlene y el resto de las fundadoras fue lo de unir al sector legal. Quiero decir que hasta ese momento yo he estado trabajando, como digo, yo he estado trabajando muchos años en el tema de la diversidad de género, pero normalmente nos juntamos entre grupos de abogadas, mientras que lo bueno que tiene Women in a Legal World es que trabajas con abogadas, trabajas con academia, trabajas con el funcionariado, con el cuerpo del Estado, o sea que nos juntamos todas las mujeres que tenemos algo que decir en el mundo legal, y bueno, o sea, yo creo que ese es un gran legado que no estoy dejando yo, que está dejando la asociación, pero vamos, que yo espero seguir colaborando con ellas porque me parece que es absolutamente clave y que además es la manera de hacerlo, ¿no? Que es una manera de hacerlo persuadiendo al mundo y colaborando con los hombres. O sea, yo también creo que una de las cosas que he aprendido a lo largo de la historia es que no puedes estar en contraposición todo el tiempo. Primero, porque además en términos de género los hombres siguen teniendo el poder, o sea que es necesario contar con ellos. Pero aparte porque, de nuevo, en la sociedad estamos todos juntos, ¿no? Entonces lo suyo es colaborar y trabajar entre todos. Te agradezco mucho, Raquel, por esta conversación muy, muy interesante para contar tu historia y compartirla con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias a ti, gracias a Iberian Lawyer y gracias a Women in a Legal World por darme la oportunidad de conversar y de compartir lo que ha sido mi experiencia. Muchas gracias de nuevo, Raquel Flores Escobar, socia de Freshfields. Si has escuchado este episodio y te ha gustado, compártelo y déjanos tus comentarios y hasta la próxima.